Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Hechos capítulo 22. Dice este texto: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Este texto nos lleva a la historia del apóstol Pablo, que él, después de estar predicando la palabra, y entonces fue arrestado allá en Jerusalén, porque algunos judaizantes habían malentendido su situación y su caso en cuanto a la predicación a los gentiles. Y entonces dice aquí que él tenía que hablar, y él habló ante estas personas con mucho respeto. Así que por eso puse como título este mensaje: interés de Dios a los estudiosos. El primer punto que tenemos aquí es la capacidad intelectual. Jamás es impedimento. O sea, con Dios la capacidad intelectual jamás es impedimento. O sea que una persona que quiere servir a Dios puede ser una persona capaz, estudiado. Entonces dice aquí que en aquel entonces, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la Biblia, muchos judíos ya habían perdido la mayoría su lenguaje, la mayoría ya hablaban arameo por la influencia de Babilonia, o también en griego. Entonces ya pocos hablaban hebreo. Claro que sí hablaban hebreo, pero aquí encontramos que cuando el apóstol Pablo dice con mucho respeto, que dice varones, hermanos, padres, o sea, él lo respeta a la gente mayor, la gente importante, y entonces él le dice así, y entonces dice que empezó a hablar en lengua hebrea. Eso hizo que las personas quedaran en silencio, porque escuchaban que este hombre, Pablo, no era cualquier persona, sino que era capaz de entender, capaz de hablar en hebreo, que muchos ya estaban perdiendo. Y entonces luego dice que él fue creado, instruido a los pies de Gamaliel, y entonces su estudio, su preparación fue muy importante, porque dice que, pues usted se puede imaginar quién era Gamaliel. Pues Gamaliel era el mejor maestro de la ciudad. Así que Gamaliel, dice, era fariseo, miembro del Sanedrín, doctor de la ley, de gran prestigio entre los judíos. Así que era un hombre preparado, un hombre capaz, la mejor persona que pudo haber instruido a Pablo, pues era Gamaliel. Así que todas esas personas lo respetaban a este hombre, y entonces cuando él menciona esto, la gente todavía se quedó sorprendido y escuchando, porque dice que Gamaliel instruyó al apóstol Pablo de una forma estricta en cuanto a la ley, en cuanto a las cosas de Dios. Y entonces se dice que Gamaliel, según el Talmud, según los escritos antiguos judíos, que era nieto de Gilel, que era un hombre famoso, un rabino famoso, y su padre se llamaba Simón. Y cuando este murió hacia el año por ahí 50 después de Cristo, entonces los relatos judíos cuentan que murió como fariseo, un hombre muy capaz, preparado,
cuentan que cuando él murió, el honor de la Torá, o sea, de la ley, pereció, y que la pureza y la piedad se extinguieron. O sea, se dan cuenta el tipo de persona que era Gamaliel y quien instruyó Pablo. Así que usted se imagina lo que este Pablo era antes de conocer a Cristo. Por eso dice que él perseguía a los caminos de Jesús, de los caminos de las personas que eran creyentes en Jesús. Cuando él no creía en Jesús, él los perseguía porque él tenía ese celo de la ley. Entonces, cosa que no tiene nada que ver que haya una lucha, una pelea entre la gracia y la ley, sino que Pablo no entendía que eso podría ser bueno si uno lo entiende, la gracia de Dios, pero él no lo entendía, y por eso dice, pues tomó cartas en el asunto y pidió cartas al sumo sacerdote. O sea, imagínese usted que este hombre pues era importante para la vida de Pablo. Ahora dice, la obra de Dios es contra toda la lógica, cosa que el apóstol Pablo no veía. En el versículo 6 encontramos, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mucha luz, dice aquí, en un momento de mediodía, cuando el sol está en su pleno esplendor. Lo importante aquí es de dónde puede haber más luz de lo normal. Eso fue algo sorprendente, a pesar de que había una luz fuerte en mediodía, pero hubo una luz más fuerte de lo normal, algo importante, admirando, y entonces dice, suficiente para quedarse ciego, escuchando una voz sin poder ver a nadie, y otros sin poder entender. Porque dice aquí, cuando dice que los que estaban con él vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Dice, dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, aparentemente el apóstol Pablo, o en este caso Saulo, dice, aparentemente él no perseguía a Jesús, él perseguía a los seguidores de Jesús. Aparentemente para él era un blanco muy fácil de destruir a esos seguidores de Jesús, sin ninguna resistencia que ofrecer, porque realmente no había cómo defenderse. Pero había algo ilógico para el humano, que había alguien más que lo podía defender, así que las palabras que él escuchó no podían comprender los otros. Pero existe un Señor realmente más poderoso. Pablo se sentía poderoso porque cargaba todo el poder del sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, instruido por Gamaliel, y todo él podía presumir su capacidad, su estudio, pero también que era respaldado por todas las autoridades que él pudiera tener o necesitar, y entonces él se sentía poderoso. Pero como vuelvo a decir, la obra de Dios es contra toda lógica, porque Dios entonces puede hacer obras poderosas. Cuando dice que el versículo 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, allí se te dará todo lo que está ordenado que hagas. Cuando Pablo, mientras iba caminando
vio esa luz, entonces dice, cayó al suelo y entonces pues no podía comprender y entonces él pregunta cuando escucha la voz de Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Él no pudiendo ver quién, y entonces él dice, ¿quién eres? Y luego dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué haré? Entonces aquí vemos el encuentro con Dios. Existe un cambio real. Él no atendía ninguna orden. Él no atendía ninguna sugerencia. Porque él tenía toda la autoridad, todo el respaldo de la autoridad. Así que él no tenía nada por qué preguntar a nadie qué tenía que hacer. Pero aquí él se da cuenta, cuando hay un encuentro real con Dios, se da cuenta que hay alguien más poderoso y que en ese momento él no sabía qué hacer. Y entonces él pregunta al Señor Jesús qué tenía que hacer. Y entonces él le dice, levántate, porque yo te voy a revelar todo lo que tienes que hacer. Muchas veces las personas caminamos en este mundo sin saber para dónde vamos, sin saber qué es lo que debemos de hacer, ni qué necesitamos, y simplemente caminamos, pero luego muchas veces caminamos en la sombra de la muerte, en la sombra de la tristeza, de la preocupación y de los problemas, y entonces agobiados por tantos problemas, tantas situaciones, y muchas veces no hacemos esa sencilla pregunta a Jesús, ¿qué haré, Señor? Si usted tuviera un encuentro personal con Jesús, Él le diría de esa manera. Él le diría así, levántate, ve a alguna iglesia, ve a algún lugar donde se habla de mi palabra, pero donde se habla la palabra de Dios, no palabras de personas humanas, ni de libros, ni de cosas que existen en este mundo, sino que en donde se predica la palabra, donde se lee la Biblia, donde se puede ver que allí está el texto, donde usted puede llevar su Biblia y puede leer, pues allí es donde Dios le podría enviar. Pero a Saulo se le dice, ve. Y como yo no veía, dice, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, Dios sabe por qué lo dice. Porque allí había un hombre que podía instruir, que podía guiar el camino que Pablo tenía que caminar desde ese entonces. Es un hombre llamado Ananías, dice, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Siempre hay una persona cerca de ti que puede guiarte, que pueda instruirte a los caminos de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar esa guía y buscar a Dios. Y entonces puedes otra vez decir, ahora sé lo que voy a hacer. Porque dice que cuando él escuchó, cuando él aceptó esa enseñanza, esa invitación, esa guía, y entonces él dice, recobró la vista y lo miró, ahora sí ya sabía qué tenía que hacer, porque dice versículo 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, una vez cuando tú tengas un encuentro con Jesús, cuando tú te acerques, siempre hay alguien que te puede instruir, así que puede aparecer la luz, puede aparecer otra vez la claridad en tu vida y puedes ahora sí saber para dónde ir y cuál es la voluntad de Dios, porque Él quiere
revelarte su voluntad. Así que, ¿qué esperas tú para que tú busques a Dios y que Dios te dé a conocer lo que Él quiere para tu vida? Ahora dice, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Eso es lo mismo lo que podría decirte ahora. Uno que sabía por dónde ir, ahora no sabe por dónde poner su pie ni la dirección, pero tiene la instrucción de Jesús, la cual no falla. Así que lo único que tienes que hacer es dar los pasos necesarios. El apóstol Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo mismo yo te digo. ¿Qué esperas para buscar a Dios? Así que si tú estás en busca de la voluntad de Dios o no sabes qué hacer ni para dónde ir, pues comunícate con nosotros y nosotros podamos guiarte, instruirte y dar a conocer lo que Dios quiere para ti. Que Dios te bendiga y espero que sea de bendición esta palabra y levántate, no te detengas, busca a Jesús. Que Dios les bendiga y yo quiero orar por ti. Oramos. Gracias, buen Dios, gracias Padre por tus bendiciones. Te alabamos en tu nombre porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, bondadoso. Señor, que tú guíes a cada persona que escucha tu palabra. Y donde quiera que esté, Señor, él ponga o ella ponga su vida en tus manos. Ponga su corazón en ti y en la fe, Señor, lo que necesita para que él y ella pueda saber por cuál camino ir. Y el único camino está en ti. El camino correcto está en ti. Permite, Señor, que ellos lo sepan. En el nombre de Jesucristo te lo ruego en Dios. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Los esperamos aquí en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos, aquí en Chetumal, Quintana Roo.